Y tal como anunciamos en la presentación, nos place presentar y estar con José Báez Guerrero, investigador, abogado, periodista. Más es usted, el libro que yo siempre quise presentar, José Báez Guerrero, una biografía en plena juventud. La cita hoy, yo sé que cuando vienes a estas instalaciones, toda la nostalgia de aquel periodismo del que siempre hablas está aquí, porque este canal abarca las instalaciones de un periódico donde te formaste realmente, el periódico El Caribe, y donde estableciste esa relación con aquellos personajes que ya no existen y de alguna manera hacen mucha falta en este país. José Báez Guerrero, por su experiencia como investigador, como auscultador de documentos, como evaluador de pruebas, como hace todo documentalista, todo biógrafo, yo me imagino que tienes el mismo sobresalto que muchas personas de nuestra generación, que ya para arriba ya son octogenarios. A propósito de perdón, arriba de mí hay septuagenarios también. Ok, qué coqueto, yo dije, sí, me falta un chin, pero por ahí va. A propósito de esta desclasificación de documentos, que además muchos, y hay otro paréntesis, ahí percibes la poca dedicación a la investigación que hay en nuestro país y sobre todo en los medios. Pero me imagino la sorpresa con la sorpresa de esta desclasificación de los documentos de la CIA, sobre todo en relación a los acontecimientos, no en relación a Juan Bosch, porque yo creo que toda persona que ha estado en la vida pública hace 40, 50 años sabía que a don Juan lo vigilaban, pero sobre todo en relación con el 30 de mayo, el atentado y la descalificación de los personajes. Ya he visto tus reseñas, muy del corazón y muy apegado a la historia, pero hemos querido invitarle aquí para escuchar viva voce lo que usted piensa de este boom de la ignorancia aquí en la República Dominicana. Gracias por invitarme, Carmen. A mí me asusta cuando usted me dice usted, pero vamos arriba. Yo creo que estamos en una época difícil en que se glorifica la estupidez. Y eso es muy peligroso. Yo tengo dos amigos que son como si fueran hermanos míos. Uno es Miguel Franjul y otro es Rudy González. Hoy en el listín, Rudy González hace bueno, hoy no, porque ¿cuándo fue? El miércoles pasado. Rudy González hace un artículo que ponen en primera página, defendiendo, que él dice que no hay que defender al listín por la interpretación que le dio a algunos de los documentos acerca de las pocas horas que pasaron algunos de los héroes del 30 de mayo en casa del doctor Robert Reed Cabral y su esposa Ligia Fernández, también médico igual que él. Y yo creo que esa defensa, aparte de innecesaria, porque el Listín sin duda es un gran periódico, Miguel Franjul es heredero de la tradición de Rafael Herrera, uno de los pocos periodistas que se atrevió a capa y espada a defender a Jorge Blanco en el peor de los momentos. O sea que es una tradición de rosca izquierdismo y de apoyo a... Tú te ibas a reír, tú aguantaste la risa. Pero sí, trabaja, José. Esa época sí, la vivimos. Sí, entonces es un periódico que no necesita que lo defiendan, es el decano de la prensa dominicana, líder, etcétera, todas las cosas buenas que se puedan decir. Y Franjul es un periodista veteranísimo, que se las sabe todas, que conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo. Sin embargo, las críticas que yo hago no es al Listín ni a Miguel Franjul. Primero, yo he sido articulista, editorialista, cosa que poca gente sabe del Listín Diario en una época, porque los editoriales no salen con firma. Colaborador de varios de los propietarios que ha tenido ese periódico. No, dicen que usted hasta escribe pastorales. No, ¿cómo va a ser? Continúa. Como no es imposible, ojalá yo. Pero entonces el asunto es que hay una cosa que es la sindéresis, que es la capacidad de juzgar rectamente.
y el criterio, que es lo que debe tener todo periodista que se precie de serio, para juzgar las cosas según su real valor. Yo no creo que deba censurarse la historia, ni que no se debieron haber publicado esos documentos, ni que debió haberse maquillado cualquier cosa que dijeran. Pero lo que sí hay que hacer, y es un deber ético, deontológico del mejor periodismo, es no decir que eso lo dice el FBI o la CIA, porque no lo dice ni el FBI ni la CIA, sino que se trata de documentos en base a testimonios de esbirros de la tiranía trujillista, que en pleno apogeo de la sevicia, de la orgía de sangre que siguió al ajusticiamiento de Trujillo, fue víctima de la República. Esa gente quería desacreditar a toda costa a quienes habían librado el país de Trujillo. Ni siquiera habían matado a Antonio de la Maza, cuando yo estaba diciendo, uno de esos calíes, los horrores que yo no voy a repetir porque no le voy a hacer el favor de contribuir a la infamia en contra de la esposa de Robert Reed Cabral y los motivos de su suicidio. Ese pobre hombre se suicidó porque ya lo habían agolpeado innumerables veces, las veces que lo habían detenido anteriormente por ser hermano de Donald Reed Cabral, primo de Juan Bautista Vicini Cabral, que fueron parte del tercer grupo de los complotados, que fue el que accionó en Estados Unidos para lograr apoyo internacional a la trama en que había un grupo de acción y un grupo político. Entonces, ¿cómo usted va a darle igual credibilidad a esos matones, asesinos, torturadores del CIM, que a todos los historiadores serios que se han ocupado de documentar ese periodo? ¿Cómo usted sale a decir que Antonio de la Maza, que quizás no era un santo, pero sí era un hombre muy de la iglesia, que cuando salió de ese escondite donde trató de ir fue a misa, había cometido los horrores que se le están imputando? Eso es una cosa. ¿En qué cabeza humana cabeza? Además, esa gente no estaba sola ahí. Hubo sobrevivientes de ese periodo muy breve en que estuvieron escondidos en la casa del doctor Robert Reed, como el doctor Marcelino Vélez. Y el doctor Marcelino Vélez, que estuvo ahí todo el tiempo que estuvieron ellos, ha dado su testimonio fehaciente, escrito. Igual es el caso, por ejemplo, de quienes mataron a las hermanas Mirabal. Perdóname que toque eso porque te pica cerca, porque han querido pegárselo a tu papá. Un señor que estaba preso en La Victoria. Documentado también. Documentado también. Y que no hicieron como hacen de que lo sacaron. Eso es mentira. Absolutamente mentira. Pero lo peor de querer imputarle a quienes no fueron los asesinos es decir que estaban en el sitio al mismo tiempo Antonio Inver, tu tío, y Segundo. Y Segundo, que estaba preso. Y Luis Amiama. Luis Amiama y Antonio Inver no se conocían. Exacto. No se conocieron que cuando... se ha manipulado una foto de don Luis con Antonio y es de otra época. Y es una cosa absolutamente alucinante, porque está sobradamente documentado por testimonios de ambos, de la gente que lo conocía, de sus familias, de su entorno, de los mismos reportes pero por Dios, cuando salían las fotografías de los héroes en el periódico que los estaban buscando, que estaba don Antonio escondido donde los Cavaglianos y don Luis escondido primero donde los Freites y luego donde el doctor Tabaré, donde Tabaré Álvarez Pereira, donde don Tabaré Álvarez Pereira, lo dije al revés. Que hay un libro de la esposa de doña José. Exacto. Sí, que lo documenta perfectamente bien. Cuando don Antonio veía la foto de Luis Amiama, le decía, y los Cavaglianos le han dicho, pero ¿quién es este? ¿Quién es este señor que yo no lo conozco? O sea, ¿por qué dicen que él estaba? Porque había dos grupos que no se conocían, un grupo político y un grupo de acción.
Entonces yo creo que la historia es una cosa que es mejor conocerla tal cual es. A veces tiene aspectos muy feos, a veces tiene aspectos que no nos gusta ver, porque la verdad a veces no es bonita verla, pero no es muy bueno querer jugar a rehacerla. Eso es algo típico de regímenes totalitarios, y en esta época de los deepfakes y de la inteligencia artificial y todo eso es mucho más fácil, porque así como análogamente Stalin mandaba a borrar gente que estaba en una fotografía, por ejemplo, ahora cualquiera con una computadora barata y con acceso a cualquier programa de inteligencia artificial, te borra o te pone a alguien en una foto que no estaba. Eso me recuerda una vez que aquí había un periodista que estaba loco por salir con Ronald Reagan en una foto, y cogió una tijerita y se puso y se pegó y salió publicada que él estaba, y todo el mundo me dijo, pero ven a caer, sí, ay, dije el nombre, perdón. No, solo lo que solo eso se sabe, pero se publicó esa barbaridad. Y se notaba, era chapucero, pero Sí. oiga esto, Báez Guerrero, en los documentos de Si tú clasificados me sigues diciendo Báez Guerrero y usted me voy. se menciona, no, es muy de noche, y aunque este es el país más seguro del mundo, tienes que tener cuidado. Dice Ortiz, las personas que hemos estado al tanto de Ese lo que fue la Clodoveo. tiranía, es Clodoveo, por favor. Un asesino del CIM. Torturador sádico, que lo dicen todos sus víctimas, sí. cómo él disfrutaba de las torturas. Nosotros que tenemos la participación desde Santiago de Jordi Veras, Negro Veras, ha documentado toda la historia de los panfleteros y habla de Clodoveo. Pero hay algo que el periodista y el ligado a los intereses del periodismo nacional de los últimos tiempos debe decir. ¿Usted se opone o no está de acuerdo con la publicación in extenso que han hecho algunos medios de estos documentos sin hacer la explicación pertinente? Yo creo que la publicación es algo legítimo y tienen derecho a hacerlo. Eso es parte del mejor periodismo. Ahora, todo hay que contextualizarlo. Porque publicar eso y decirle a un muchacho de 20 y pico de años o de 30 años de edad que eso lo dice la CIA o el FBI, es simplemente mentira. Yo no voy a decir que sea bueno o mal periodismo, es mentira. Eso no lo dice el FBI, eso no lo dice la CIA. Eso aparece en un reporte extensísimo de miles de páginas en que hay testimonios de la gente que participó en los hechos, de testigos, de intérpretes de uno y de otro bando, todo ese tipo de cosas. Hay testimonios de gente que eran observadores, de gente que eran informantes de la CIA, del FBI. Hay que acordarse que en el 61 la CIA tenía muy pocos años de haberse creado después de la Segunda Guerra Mundial, y la agencia de inteligencia de los Estados Unidos que se ocupaba de la América Latina era el FBI, que siempre tenía una oficina y todavía tiene para asuntos que tienen que ver con los ciudadanos norteamericanos en la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, sí, yo creo eso. Yo no creo que nada deba no publicarse. Yo prefiero la libertad absoluta de prensa, responsable. Responsable significa que el que publica un disparate debe responder por ello. Y yo no quiero meter el dedo en la herida, pero la difamación y las injurias no son solamente contra los vivos. Aunque haya personas que estén fallecidas desde hace mucho tiempo, afectar la honra y la reputación de esa gente es atacar un bien intangible, y eso es como matarlo dos veces. Y según la ley, usted que es, yo te voy a ustedear ahora también, usted que es una excelente abogada, profesora, que ha estado ligada al Poder Judicial, usted sabe que eso es procesable. Mire, y nosotros somos de la comunicación decimonónica, pero mientras usted está diciendo eso... No, yo no. Bien. Yo soy de la del siglo XXI, ¿qué es eso? Bueno, pero la multiplicación de la infamia a través de las redes, con jóvenes muy jóvenes que se solazan con ese demérito de aquellas personas que fueron héroes. Yo sé que usted a veces ausculta esa sentina que nos domina, pero yo veo que dan como un hecho todo lo que pasó con Antonio de la Maza, todo lo que pasó con la familia Reed, con la familia Inver, y tú dices, no se puede detener eso.
No, eso es indetenible. Pero lo que sí hay que hacer es educar a la gente para que el criterio que le falta a algunos periodistas lo tenga el lector. Porque, porque el criterio no es algo que corresponde tenerlo solamente a quienes ejercen el periodismo. El criterio es algo que todo ciudadano bien formado debe tener, porque en base al criterio es que se toman las decisiones sobre cómo, por ejemplo, por quién votar, o si usted va al supermercado, cuál lata de guandules comprar. Hay algunas que tienen mucha agua y poco guandules. Entonces usted, sí, o sea, diferentes marcas. Entonces usted cuando abre las dos, no dice, pero mira, pero son del mismo tamaño las dos latas, pero usted tiene mucha agua y menos guandules. Entonces, y hasta pesan igual las dos. Entonces usted tiene que tener ese mínimo de inteligencia que le permita ejercer el criterio. Y aún si usted tiene un IQ debajo de 80, usted puede ejercer el criterio, porque diferenciar el bien del mal es algo intrínseco del alma humana. Desde que la gente fue dotada por Dios o por la creación o por el universo, por quien usted quiera, de la capacidad de discernir entre una cosa y otra, hay una cosa que es lo que está bien y hay una cosa que es lo que está mal. Incluso la gente que es amoral, que no basa sus decisiones en un juicio sobre la bondad o la maldad, reconoce que hay cosas que están bien hechas y hay cosas que están mal hechas. Aunque sea para decir que es algo chapucero en cuanto a mal hecho en la ejecución. Porque hay maldades que están mal hechas, claro, porque son maldades que la hacen tan mal, como por ejemplo esta de ahora, de querer pegarle eso, de querer desacreditar a los héroes del 30 de mayo. Eso es una maldad mal hecha. Recuerde aquello de bien muerto pero mal matado. Claro. Mira, como biógrafo y evaluador de documentos, has dicho, ya te tuteé, has Gracias. dicho que a veces la historia tiene verdades incómodas. Claro. Tuvo esa experiencia cuando hizo la biografía, por ejemplo, de don Antonio Guzmán Fernández, que es un libro icónico suyo, con muchas verdades expuestas ahí. Ese es el único libro que yo he hecho bajo contrato. Lo que se llama un work for hire, según la ley de copyright de los Estados Unidos, que es parecida a la ley de derechos de autor de aquí. En mi contrato, yo estoy restringido en cuanto a cómo yo puedo referirme a esa obra o no. Baste decir por ahora que la edición que salió, a la cual yo me he referido muy pocas veces, no es la que debió haber salido. Y gracias a que yo invoqué los derechos contractuales con la familia que me contrató para hacer ese libro, hay una segunda edición que ya está casi en prensa, corrigiendo esas pifias que yo no quiero atribuir a mala fe, porque son personas de mi aprecio muy grande, y tampoco quiero hablar mal de nadie, y mucho menos de alguien que ha sido un cliente mío, pero hay un dicho que dicen los americanos, que yo no voy a decir malas palabras en español, pero dicen shit happens. O sea, hay cosas que pasan que uno no quisiera que pasaran, pero pasan. Entonces, aparte de eso, sí hay verdades incómodas que los dueños de las ediciones de los libros pueden decidir poner o no poner. Entonces, una cosa es un libro que usted escriba, usando su pleno libre albedrío como autor y editor, y otra cosa es un libro que usted, en combinación con quien lo va a editar, se publique. Entonces no es que uno esté en desacuerdo con nada que diga el libro en sentido general, pero hay cosas que van a ser corregidas. Yo José, creo que esa es una manera delicada de ponerlo. Sí, pero siempre he conocido la historia de la elaboración de esa biografía y casi puedo decirle al autor lo que yo me sé, que usted conservaba las libretas como periodista, que un día encontró ese tesoro, y que hablando con Bernardo Vega, Bernardo le dijo, haz un libro con eso. Pero estás mezclando dos libros. Yo pensé que tú me habías preguntado del libro
de don Antonio. No, Guzmán Fernández. Ah, no, ese libro lo hice yo. Por eso me he sorprendido. No, perdón. Ah, usted se refiere a Antonio Inver Barrera. Sí, a la biografía reciente No, yo Antonio Guzmán Ah. Fernández y me quedé como atónito. Usted no veía mi Sí. rostro No, juvenil asombrado. no. Yo he hecho un solo libro en mi vida entera bajo contrato, Es el de Inver Barrera. que es la biografía de don Antonio. Pues un vamos al héroe otro, nacional. al tocayo. Entonces, Ahí. el de Antonio Guzmán, Ahora sí. eso es otra cosa. Yo estuve, Además, yo no le iba a preguntar por Inver Barrera. Yo iba, bueno, pero no sé, como que me pusieron no, la está bien chinita que y hay yo rebalé. confianza, pero hasta no tanto, ¿no? Entonces, el libro de don Antonio Guzmán Bueno, Fernández. entonces a los televidentes, todo lo que yo dije antes, olvídense de eso. Que eso no fue lo que me preguntaron. Pero usted no trabajaba así en las sillas rojas, usted era ¿Cómo? muy formal, ¿no? ¿Por qué usted ¿Cómo? dejó de hacer las sillas rojas? Por la DGI. ¿Cómo por la DGI? O, cuando uno hace un programa de televisión como este, por ejemplo, yo no sé cuál será el acuerdo que usted tiene con el canal. Hay No, gente afectuoso. que son productores. No, esto es de Yulisa Céspedes. Hay gente que son productores que reciben una paga por su trabajo, hay gente que participa en las ventas de la publicidad No, y hay gente todo eso como es yo, utopía en mi caso. hay gente como yo que éramos, en el caso de la silla roja, productores. Yo tenía un staff, una productora, una gente que ayudaba a vender publicidad, o sea, un equipo de gente. Eso tenía un costo mensual X, tenía que pagarle un dinero bastante grueso a el canal donde se transmitía, a los canales. Muy buen porque programa. Gracias, porque se transmitía por Teleradio América, que tenía una audiencia enorme en aquella época. No sé si la tiene todavía, no estoy diciendo que no la tiene, pero en esa época yo sí sé que la tenía. Se transmitía por dos de los canales de Pepín Corripio, del Grupo Corripio, se retransmitía en el canal 9 a la medianoche, o sea que estaba en muchos canales. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Por ejemplo, yo vendía X cantidad de publicidad, tenía que sacar todos los costos, entonces lo que quedaba era lo que producía el programa. Pero ¿qué pasa? Toda esa publicidad, casi toda del sector privado, a mí nunca me ha hecho gracia hacer negocio con el gobierno, me la pagaban a los 60 y 90 días, las agencias de publicidad. Las agencias de publicidad le quitaban al valor de esa publicidad un 20, un 25%, Eso sigue siendo así. que era la comisión de agencia. Había el ITEVI que había que liquidar, creo que era los días 20, no me acuerdo ahora la fecha, pero en una fecha del mes había que pagar todos los ITEVI que se habían facturado ese mes, independientemente de que tuviera entrado el dinero o no de la factura. Yo no sé si era que en esa época yo tenía un contador que no era muy eficiente, o sea, yo no sabía cómo era que se truqueaba eso. Pero Porque usted insinúa que se truquea. Hay muchísima gente que son evasores. Entonces usted decidió no hacerla más. Entonces yo dije, pero yo estoy trabajando para estar cansado, porque era un programa diario, todos los días, de lunes a viernes, y producir un programa de 1 hora, con invitados con quien uno se pasa 1 hora hablando pendejadas, o cosas buenas a veces, pero hay que hablar 1 hora, o sea, 1 hora, eso es bastante tiempo en televisión. Entonces yo dije, ven acá, yo voy a dedicarme a otra cosa. A mí me encanta hacer televisión, yo creo que esto es una cosa súper agradable. Y lo dejó. Entonces, Mire, antes de hablar de Más es usted, entonces recree la historia que yo me sé de la biografía de Antonio Guzmán Fernández, que reitero es un libro icónico suyo. Bueno, yo era reportero del periódico El Caribe. No, ya yo no era reportero, ya me habían ascendido. Yo era editor en el periódico El Caribe. Y la noche que Antonio Guzmán se da un tiro, llaman a don Germán Ornes y a Rafael Herrera. En esa época nada más había como 3 o 4 periódicos, no había toda esta cosa de redes, para que fueran al Palacio. Don Germán tenía un problema de salud, tenía un ataque de hemorroides, el pobre no podía ir, y llamó a Rudy González y a mí. Bueno, llamó primero a su hijo, Antonio Emilio, que estaba también indispuesto y no podía. Entonces, quienes terminamos yendo
en representación del Caribe, del director del Caribe, fuimos Rudy González, que era corresponsal de la prensa asociada, y a quien mencioné anteriormente, que Claro. mi gran amigo, que admiro mucho, que me recibió junto con Miguel Guerrero en el Caribe cuando comencé hace 47 años. A mí también. Y dijo, Rudy, eso está en Bromón, yo no voy a coger solo para allá, porque no sabíamos si era un golpe de Estado, si era verdad que lo habían matado, que se había suicidado, nadie sabía nada. Y entonces él me llamó, yo me cambié, nos fuimos para allá los dos, yo era corresponsal del New York Times, él era corresponsal de prensa asociada, y camino allá Rudy me dijo, mira José, si van a hacerle alguna maldad a algún periodista, a los últimos dos que van a tratar de fuñir, va a ser al de prensa asociada y al del New York Times. Así que así fue que yo terminé yendo al Palacio esa noche. Pero ¿qué pasa? Don Antonio se dio el tiro como alrededor de las 11, un poco antes de las 11 de la noche. Nosotros llegamos al Palacio como a las 12:30 más o menos. Desde ese momento hasta que se juramentó Jacobo Masluta, al salir el sol, la hora precisa yo la digo en el libro, pero yo sé que fue al salir el sol, porque yo me acuerdo que me paré en una ventana del despacho del presidente viendo hacia la capilla de San Rafael, que es la capilla del Palacio, y estaba el sol saliendo en ese momento. Esa imagen nunca se me olvida. Esas 6 horas, casi 7 horas, yo estuve ahí todo el tiempo. Entonces, Testigo de excepción. yo era de los reporteros de la vieja escuela. Hay algunos que andan con unas grabadoras y una cosa. No. Yo andaba con mi libreta de reportero, que son como las de los estenógrafos, pero más corticas. Yo llené 7, 8 libretas de esas, Carmen, y se me perdieron después. Yo cuando me casé dejé muchísimos libros y papeles donde mi mamá, y le perdí el rastro. Estaban en una caja, yo sabía que estaban donde mi mamá, estaban en alguna caja o algo. Muchísimos años después, mi mamá encontró las libretas, me las mandó, y cuando yo las vi, dije yo, oh, pero esto es un tesoro. Entonces yo primero transcribí todo eso, añadiendo otras cosas de las que me acordaba, y le enseñé un primer borrador a Bernardo Vega, que teníamos la oficina en el mismo edificio, él en un piso y yo en otro. Y cuando Bernardo lo vio me dijo, no, José, es que tú tienes que hacer una biografía de Antonio Guzmán. Pero es que yo no sé la historia. Sí, tú no puedes hacer, pero tú me has hecho contarlo aquí varias veces, yo porque esto es un... No, porque hubo una confusión. Sí, muñeco, que hace así, de que muñeco. No, se están haciendo señas ya para concluir esta entrevista. Yo quiero comprometerlo para otra comparecencia aquí. Tú siempre me dices eso y después tarda años. No, usted es que me ha dicho, lo digo. No, porque yo tenía, bueno, tenía un chisme con el ingeniero, me dijo. Sí, pero ya no. No, mi problema no es con él. Eso es un caballero. Entonces, un saludo para el ingeniero Estrella. Entonces, usted vuelve. Lo admiro muchísimo, es de la gente más. Óyeme, ese hombre es brillantemente inteligente. Ese hombre sabe de todo. Es una cosa... Usted es fascinante. Entonces, cuando Yulisa regrese de un viaje, está por Europa, eso usted y yo envidiosos, entonces lo vamos a invitar. Después de ese saludo al ingeniero Estrella, imagínense, todos lo aplauden aquí. Muchísimas gracias al viejo y querido amigo José Báez Guerrero, más es usted. Gracias.